en esta nota vienen muchas curiosidades que me gustaría que la veas con nosotros, por si tú ves que hay más curiosidades del Papa que no conocemos. El Papa Francisco jamás escondió el gran amor que tuvo por una mujer. Tuvo un romance cuando era un adolescente. La afortunada fue Amalia Damonte, que en ese entonces era su vecina. Con tan solo 12 años le propuso matrimonio y a través de una carta le dijo: si no me caso con vos, me hago cura. Un papa enamorado de las costumbres de su país. No poseía propiedades, vehículos personales, cuentas bancarias ni patrimonio a su nombre. Al momento de su muerte habría tenido tan solo $100, pues nunca buscó una manera ostentosa de acumular bienes materiales. Es un papa que rompe también con una tradición no solamente de no vivir en los palacios apostólicos y vivir en Casa Santa Marta, sino también, por ejemplo, no vestir los zapatos Prada. Son hechos precisamente para los papas. Sus lentes eran adquiridos en una óptica de Roma, de las conocidas como más económicas. Cuando sacerdote, cuando cardenal, Jorge Mario Bergoglio viajaba en metro, lo hacía también en autobús allá en Argentina. No le gustaba que le manejaran, que tuviera chofer, él más bien era sacerdote del pueblo. El Papa Francisco en una ocasión terminó de dar misa en Santa Marta, la misa de las 7 de la mañana que daba él. Hay una puerta de la sacristía que da hacia la calle o la avenida que es a espaldas del Vaticano. Entonces lo que hizo el Papa fue quitarse la sotana y salir. Subió, timbró y pues ya sabes, ¿no? Contestan el interfón, diga quién es, pues, Francisco. En 3 ocasiones lo mandaron a bañar y en la cuarta le abren la puerta. Y mientras el Papa llegaba a este apartamento para compartir café, leche, un pequeño desayuno con los vecinos del Vaticano, el servicio de seguridad del pontífice lo buscaba por todas partes. No fue sino hasta las redes sociales que encontraron una fotografía en donde el Papa departía este desayuno con un matrimonio adulto mayor y unos vecinos, con el que el hashtag era el Papa en la casa mía. Así que, mi querido Lalito, pues hoy nos toca seguir hablando del Papa. Fíjense, comadres, que ya se están haciendo todos los arreglos y hoy se llevó a cabo el rito de constatación del cuerpo del Papa, precisamente en la capilla de Santa Marta. Se certificó formalmente su muerte. Vamos a ver. Es la Z1, por favor. A ver. Vamos a ponerlo. Vamos a verlo. Bueno, quiero que sepan ustedes, comadres, que pues todo esto se lleva a cabo. Ya saben, ¿se acuerdan que el día de ayer nos había comentado Ramiro, que es el vaticanista, Ramiro Escoto, que pues que con un martillito le tienen que hacer el protocolo, golpear en la cabeza, llamarlo 3 veces por su nombre? Jorge Bergoglio, Jorge Bergoglio, Jorge Bergoglio, y es en el momento en que ya ellos siguen todo este protocolo. ¿Ya tienen ahí a Ramiro? Vamos a ir directamente hasta Guadalajara, comadritas, con Ramiro Escoto. Él es periodista y vaticanista y también tiene un programa directamente desde el Vaticano y muchas veces lo hace desde Guadalajara en Radio María. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Nos escuchas? Sí, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cobertura especial que tenemos para todos ustedes desde el día de ayer. Pues ¿nos ayudan a lo mejor que será que tengo apagados los micrófonos? A ver, ¿puedes venir para que me lo prendas? Adelante, Ramiro, adelante. Adelante, Ramiro, si tú quieres empezar a dar la información. Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Sí, tú continúa, Ramiro, por favor. Perfecto, bueno, pues antes que otra cosa, gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes en el programa nuevamente. Sí, efectivamente, los ritos de las exequias de Juan, estamos en la primera fase, primera de 3, en donde desde la noche de anoche, a las 8 de la noche, tiempo local de Roma, el cuerpo del Papa Francisco se expuso
en esta capilla ardiente, la de Santa Marta, para que sea por los más cercanos que trabajaron para el Sumo Pontífice. Es un servicio privado. Para el día de mañana, miércoles, el cuerpo del Papa Francisco de Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Son un par de cuadras dentro del perímetro de Ciudad del Vaticano. El cuerpo estará ahí expuesto miércoles, jueves y viernes, porque esta mañana se dio a conocer que los servicios funerarios, es decir, la misa de despedida que será en la Plaza de San Pedro, se ha adelantado. No será el domingo, será el sábado a las 10 de la mañana. Y de ahí... Ramiro, ¿sí? ¿Cómo es este rito de la constatación y la colocación del cuerpo? Bueno, es la manera en la que al pueblo se le demuestra que el Papa en función ha fallecido y se encuentra revestido como sumo pontífice, como Papa, y la manera en la que será, en este caso, por decisión del Papa, inhumado. A eso se refiere justamente este vocablo que se utiliza en el argot vaticano para la despedida de un pontífice. ¿Se le va a hacer un embalsamiento al cuerpo? ¿Qué fue lo que él dejó predicho? No, a ningún papa se le hace ningún procedimiento de embalsamamiento. Hay un procedimiento de conservación natural, pero no, ninguno lleva un procedimiento químico por precepto histórico. Habíamos escuchado que la constatación estaba también el sacerdote Kevin Joseph Farrell. ¿Qué es lo que hizo en presencia de los médicos y colaboradores cercanos cuando pues constataron y dieron ya oficialmente, con todas las ceremonias que ellos tienen, de que estaba muerto? Bueno, él es el camerlengo, él es al momento de certificar la muerte del Papa, se encarga de la administración de la Iglesia. No se trata de la suplantación del puesto mismo. Él se encarga de la administración de la Iglesia hasta que exista un nuevo pontífice. ¿Qué quiere decir? Que él se encarga de destruir el anillo del pescador que utiliza el Papa. Estos anillos no solamente es el de ser el jefe de Estado Vaticano y el máximo representante de la Iglesia Católica, sino también fungen como una especie de sello para documentos. Entonces, este anillo se destruye para evitar un mal uso de este tipo de signo. Inmediatamente después trabaja en la colocación de sellos en las oficinas que ocupó el Papa y en el lugar en donde, en este caso, murió, que fue su apartamento en Santa Marta. A partir de este rito, la sede del Estado Vaticano se encuentra como sede vacante. Y el día de hoy, la Oficina Postal Vaticana emitió un sello, un timbre postal que habla justamente sobre este hecho histórico y lo marca simple y sencillamente como un precedente. Es parte de lo que hace un camerlengo en esta sucesión papal. ¿Y qué es lo que sigue entonces estos días? ¿Tú ya vas para allá? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque escuché que por lo pronto ya había 60 cardenales. El día de ayer, el cardenal decano del colegio cardenalicio envió oficialmente una especie de invitación para los servicios funerarios del Papa. Como se adelantan al sábado, ya hay una cantidad importante. Tengo yo 65 cardenales, y a lo largo del día de hoy y de mañana estarán concentrándose los 230 que pues tienen el registro en el colegio cardenalicio. Recordar que solamente 130 son los que pueden votar debido a su edad. Votan y pueden ser votados. Así está predicho en este tema. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es honrar la memoria del Papa Francisco a través de estos servicios de exequias, y el próximo domingo muy probablemente empecemos a tener 1 de 3 o 5 días de luto. Creemos nosotros que serán solamente 3 días
y que inmediatamente comenzará un consistorio de 2 para después darle paso al cónclave. Es decir, muy probablemente la próxima semana ya estaremos en vías de informar sobre el inicio del proceso de la sucesión del Papa Francisco. Y pues siguen fuerte los nombres de los cardenales latinos. Me gustaría que los repitas de nuevo. Y también de pues los otros nombres que están sonando como posibles papas. Elisa, esta pregunta no tiene una respuesta desde la parte vaticanista, por una sencilla razón. Los 130 cardenales que van a participar para votar y ser votados, posibilidad, son cardenales. Esto no es como la política humana. Hablar un poco acerca de esto es tratar de entender el principio básico de un cónclave que ronda entre lo humano, lo divino y la sorpresa. Hace 12 años, cuando se suscitó el más reciente cónclave, pues había nombres como los que hoy se manejan. Uno de ellos, por ejemplo, es el cardenal Pietro Parolin, quien ponen como favorito. ¿Favorito de quién o para quién? ¿O de dónde viene esa fuente? Es la que nos preguntamos nosotros que trabajamos en el servicio de comunicación. Es que es el que más nombran. Se nombra más o se ve más en internet porque al haber sido el secretario de Estado y haber tomado funciones para la paz en Israel, para la paz en Ucrania y Rusia, pues evidentemente tiene más foco, más entrevistas, pero eso no lo hace el más, entre comillas, popular. Cada cardenal, curiosamente, sepamos o no sepamos de él, mantiene trabajos en la curia romana con sus propios perfiles, y eso hace que entre ellos se escojan sin escuchar al mundo, sin leer las editoriales que pueden tener un sentido más humano y no divino, no religioso de alguna manera, que es en donde se centra justamente esta situación. Sí decirte que hay cardenales como, por ejemplo, el cardenal Aguiar Retes, quien es ¿cómo te puedo llamar? El encargado de la diócesis del episcopado mexicano y que salvaguarda la Basílica de Guadalupe. Él va a estar en Roma, va a votar y puede ser votado. Y también hay otro mexicano, que es José Francisco Robles Ortega, cardenal de Guadalajara, quien, por cierto, como ya lo decíamos el día de ayer, fue el segundo cardenal más en el anterior cónclave, donde salió el Papa Francisco. Y sí, hay que recordar que todos nos hubiéramos burlado si hace 12 años hubiera salido el nombre de Jorge Mario Bergoglio, jesuita, argentino, como papa, pero sucedió. Por lo cual, cuando se hace la pregunta de, oye, ¿y quiénes son los más papables? Todos son papables. Los 130 que van a votar y ser votados son papables. Y todos tienen una característica hacia adentro de donde votan, no necesariamente hacia afuera. Jorge Mario Bergoglio tenía un trabajo muy interesante sobre migrantes, pobreza y una serie de cosas que fue construyendo en Argentina. Quizá eso también fue un factor para que ahí adentro, en este cónclave, lo designaran. Seguramente ya tienen entre ellos a 1 o 2 o 3 perfiles, entre ellos que pueden ser los más, los más viables para que sean candidatos a la sucesión de las llaves de Pedro. Esto es lo que te puedo decir, porque es irresponsable darte un nombre de quienes pudieran ser y no sale. Y no es un tema de no le atinamos. No, claro. Es un proceso, el cónclave, que raya, como ya te decía, en lo divino y en la sorpresa. Claro, y sobre todo porque es la presencia del Espíritu Santo que ilumina a todos los cardenales para designar a quien pueda llevar mejor a cabo esta tarea. Pero para nosotros los mexicanos, pues sí nos da, y los latinoamericanos, nos da mucha ilusión que sea un papa latino, que sea un papa mexicano, como lo estás diciendo, ¿no? Que en el pasado fue el que quedó con más votación después del Papa Francisco.
el cardenal ahora de Guadalajara, Ortega. Oye, mira, tengo una nota para que me la vayan preparando, me voy a brincar el rundown, que es la A6, chicos, porque en esta nota vienen muchas curiosidades que me gustaría que la veas con nosotros, por si tú ves que hay más curiosidades del Papa que no conocemos, a ver si nos puedes también retroalimentar. ¿Ya la tienen lista, por favor? Es la A6, es la nota. Antes de convertirse sacerdote, el Papa Francisco estuvo en algún momento enamorado. Yo creo como que esto se ha cambiado porque eso fue como un amor de niños. Él tenía creo que 11, 12 años. ¿Ya la tienen lista? Vamos a verla y luego la discutimos, por favor, Ramiro. El Papa Francisco jamás escondió el gran amor que tuvo por una mujer. Tuvo un romance cuando era un adolescente. La afortunada fue Amalia Damonte, que en ese entonces era su vecina. Con tan solo 12 años le propuso matrimonio y a través de una carta le dijo: si no me caso con vos, me hago cura. Y tan enamorado estaba que incluso le dibujó la casa que habría sido para los dos si llegaban a casarse. Un papa enamorado de las costumbres de su país, pues era un apasionado del tango y el fútbol. Su equipo favorito era el San Lorenzo de Almagro. Estuvo a punto de morir cuando tuvo 12 años debido a una infección respiratoria grave y le extirparon el pulmón derecho. La humildad y la sencillez fueron parte de su día a día. Durante su papado se reveló que comía con los cocineros y mozos y él mismo se servía su comida. No poseía propiedades, vehículos personales, cuentas bancarias ni patrimonio a su nombre. Al momento de su muerte habría tenido tan solo $100, pues nunca buscó una manera ostentosa de acumular bienes materiales. Incluso él mismo habría dejado en su testamento cómo quería la tumba donde descansaría por la eternidad. El sepulcro debía estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus. Así, la vida sencilla de un hombre extraordinario. ¿Qué te parece? ¿Qué otros datos nos puedes aportar? Yo cuando veo todos estos datos me mueve muchísimo porque puedo ver pues las partes humanas del Papa Francisco. Bueno, hay muchas anécdotas que se pueden... Francisco, fruto y producto también de esa juventud que siempre fue muy auténtica. Por ejemplo, es un papa que rompe también con una tradición no solamente de no vivir en los palacios apostólicos y vivir en Casa Santa Marta, sino también, por ejemplo, no vestir los zapatos Prada, son hechos precisamente para los papas. Él utilizaba unos rojos o blancos, dependiendo, pero sí son de esta marca Prada. Siempre estuvo con sus flexi en color negro. Posteriormente podemos decir que sus lentes eran adquiridos en una óptica de Roma, de las conocidas como más económicas, y no por el hecho de que el Papa no tuviera dinero para comprarse unos lentes caros, si me permites el adjetivo calificativo, sino era un lugar en donde le mostraban confianza y sabía perfectamente bien que lo que estaba pagando era lo justo. Entonces podemos advertir también estos sellos de humildad. Cuando sacerdote, cuando cardenal, Jorge Mario Bergoglio viajaba en metro, lo hacía también en autobús allá en Argentina. No le gustaba que le manejaran, que tuviera chofer. Él más bien era sacerdote del pueblo, ahí en Argentina, en donde en varias municipalidades estuvo trabajando. Decirte también que de pronto el Papa Francisco en una ocasión terminó de dar misa en Santa Marta, la misa de las 7 de la mañana que daba él, y en la parte de atrás estaba el lugar donde se cambian los sacerdotes, la sacristía, y hay una puerta de la sacristía que da hacia la calle o la avenida que es a espaldas del Vaticano. Entonces lo que hizo el Papa fue quitarse la sotana y salir y buscar una casa, unos departamentos cercanos ahí, en una calle que se llama Vía del Galo o la calle del Gallo. Subió, timbró,
y pues ya sabes, ¿no? Contestan el interfón, diga quién es, pues, Francisco. En 3 ocasiones lo mandaron a bañar y en la cuarta le abren la puerta. Y mientras el Papa llegaba a este apartamento para compartir café, leche, un pequeño desayuno con los vecinos del Vaticano, el servicio de seguridad del pontífice lo buscaba por todas partes. No fue sino hasta las redes sociales que encontraron una fotografía en donde el Papa departía este desayuno con un matrimonio adulto mayor y unos vecinos, con el que el hashtag era Il Papa en la casa mía. Entonces llegaron la policía, ya sabrás cómo estuvo, Elisa, eso. A ti que te gusta mucho el chisme, pues ahí estaba, ya sabes, la Guardia Suiza, etcétera. Entonces, el Papa Francisco lo primero que hizo fue llamar al encargado de seguridad y decirle: no quiero que vuelva a ocurrir esto. Acuérdate que yo antes de ser Papa soy sacerdote y soy el vicario de Roma y yo estoy obligado a estar cerca de ellos. ¿Cómo puedo dar una homilía? ¿Cómo puedo hablar de algo que no conozco? Y por eso estoy aquí, en esta casa, porque me están hablando acerca de sus felicidades y de sus problemas. Y yo quiero ser un papa cercano a la gente, y no para todos tendré que tener esta clase de séquito. Una muestra más de que el Papa Francisco siempre fue un hombre que no se desprendió de la vocación que desde chico tuvo. Otra anécdota es que tiene una prima viviendo en Italia, una prima a la que vio justamente el año pasado y tuvo la oportunidad de convivir con ella. Ya ella desde el día de ayer se encuentra en Roma acompañando los restos de Francisco. No le quedan más cercanos. Había una hermana en Argentina de la cual después de su nombramiento tuvo algunas apariciones en la prensa, en la radio, pero no sabemos bien a bien si ha fallecido o no. Han sido cosas que también el Papa dividió entre su vida personal, la privada, con el pontificado. Y así te puedo hablar de muchas anécdotas, Elisa, fuera y dentro de los contextos públicos, de un hombre que le gustaba siempre tomar mate, platicar de fútbol, de su San Lorenzo, este equipo muy parecido al del Atlas de Guadalajara, sí, están en las primeras ligas, pero siempre perdiendo. Vimos en redes ¿no? sociales, Ramiro, que él tenía hasta su credencial, era el miembro 88,000 y tantos, se inscribió y era pues miembro activo. ¿Tú sabes si también estando en el Vaticano continuó con esto? Bueno, a ver, hay una parte en los museos vaticanos dedicado justamente a los regalos deportivos que el Papa Francisco recibió. Entre ellos está una copa del San Lorenzo, justamente, playeras autografiadas del San Lorenzo, un jersey de Diego Armando Maradona, Messi, balones de algunas selecciones de fútbol que le fueron firmadas durante las visitas. El Papa conservó todos estos regalos y los expuso como parte de este acervo. Lo que ocurrirá seguramente es que dentro de unos meses esta vitrina será ocupada por otros elementos para dejar justamente este punto en los archivos secretos vaticanos como parte de pues memorable de Juan Pablo, el Papa Francisco con el deporte. Lo mismo ocurrió con Juan Pablo II, a quien recordamos que le gustaba mucho el alpinismo, le gustaba mucho la bicicleta, y estaban expuestos esta clase de artilugios en los museos vaticanos. Pero sí, efectivamente, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio como tal, contaba con su credencial de hincha del San Lorenzo, del cual se sentía muy, muy orgulloso, y que seguía a través de la prensa los resultados magros, malos de un equipo al que siempre le tuvo fe. Oye, una pregunta, querido. Cuando nosotros estuvimos en Roma, quiero que me cuentes la verdad de lo que sucedió, porque cuando se fueron a ver al Papa Francisco, después de que estuvimos que nos llevaste con el Papa
con el sacerdote, el número 2 del Vaticano, Pietro Paroli. Después ustedes fueron a ver al Papa y no me llevaron a mí y al que era mi compañero en ese tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Influyó el tipo de trabajo que hacemos? O la verdad, ¿qué pasó? Digo, sin resentimientos, yo estoy súper agradecida de poder haber estado en esa misa, de verlo pasar a un metro, menos de un metro mío, y de haber recorrido contigo todos estos pasillos que él pues recorría dentro del Vaticano, porque los pasillos que recorrimos, yo en muchas ocasiones he estado en el Vaticano donde están los turistas, y gracias a ti pudimos tener acceso a donde están todos los sacerdotes, el Papa, a donde está el balcón. ¿Te acuerdas que quedamos muy cerca del balcón? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no nos pudieron llevar? La neta, no me enojo. No. De hecho, la regla específica marcaba un número determinado de personas. Yo al final lo único que expuse por la llamada de la Secretaría de Estado Vaticano respecto a este encuentro, la puse sobre el comité organizador y el comité organizador fue el que hizo el listado. Yo realmente a lo que me tuve que sujetar fue al número de personas debido a dos circunstancias. La primera de ellas, el corto tiempo que íbamos a estar con el Santo Padre para efectos de la bendición del vestido. Y segundo, recordarás que tuvimos unos días de calor, de mucho calor intenso italiana, y que eso también iba a influir en el espacio que estaba designado para este fin. Lo último que supimos efectivamente es que esta regla que marcaba el Estado Vaticano o la oficina de Pietro Parolin no estaba enterada al 100% del número que íbamos. Ellos pensaron que éramos toda una peregrinación. Y segundo, finalmente donde ocurrió este encuentro con el Papa Francisco no era en una pequeña sala capitular, sino fue en una sala que está en un corredor entre la sala Clementina y una sala de audiencias más grande, porque en esa sala de audiencias más grande estaba en ese momento llevándose un consistorio de obispos y cardenales sudafricanos. Al final del día, de principio había sido una restricción que ya estando ahí, pues Ramiro, no tenía que ver. Me quitas un peso de encima porque yo no comprendía, yo dije, y yo me sentí un poquito mal en mi corazón, ¿no? Dije, a lo mejor por el tipo de programa que tengo de chismes, fue un motivo, pero luego lo veía él que fue un papa que se reunía con cualquier persona, y yo dije, pero ha pecado más que yo por andar de chismosa. Y me quitas un peso de encima porque yo pensé que ese había sido el motivo por el cual no nos habían podido llevar. No, mira, Elisa, hay temas que, no es el programa, ni tampoco la regla o las reglas que se siguen en el Estado Vaticano son complejas. Entender a un país, el más pequeño del mundo, que tiene dos vías, la religiosa y la política. Y también quienes advierten, ayer lo platicábamos precisamente con la religiosa que ha quedado como secretaria de Gobernación del Estado, como gobierno, no eclesiástico, ojo, eso es muy importante, esta falta de empatía en ciertas normas sociales. El Papa está en medio de estas dos, pero la humildad y sencillez de todos los papas así ha sido. Aquí dice Gaby Génesis, que es una comadrita que siempre nos ve, que sí fue porque hablamos de Toño Berumen, quien llevó las capillas sixtinas pues a toda la República Mexicana. No. ¿No? Ok. Sí, yo siempre veía, ¿no?, que el Papa a cualquier persona recibía. Fíjate que ayer estaba viendo unas imágenes de él, unos videos donde dice, si a mí se me acerca una persona gay, dijo el Papa Francisco, ¿yo quién soy para juzgarlo? El libro lleva ese mismo nombre, Elisa, ¿Quién soy yo para juzgar? Así se llama. Lo recomiendo muchísimo, porque no solamente habla de la situación, sino a nivel general, y nos enseña un poco la filosofía no de
Francisco, sino la filosofía que todos tenemos que usar humanamente. Al Papa le toca recibir a toda clase de personas, efectivamente, si lo registramos como clases de personas. Lo mismo ocurrió con Benedicto XVI y con Juan Pablo II. ¿Qué hay? Es el asunto de los filtros y las ciertas normas. Es decir, estamos ante un Papa de 88 años hasta el día de ayer. El tema es muy, muy complicado en el tema de su salud, sus movimientos, su agenda, las condiciones. Nadie más que tú, en este sentido, yo porque estoy acostumbrado, pero nadie más que tú, que no habías estado en los palacios apostólicos, te diste cuenta de la manera en la que tuvimos que caminar, subir escaleras, nos abrían la puerta, no había un seguimiento de guardias que te revisaran la bolsa, no hay absolutamente nada de eso. De eso se desprenden muchos mitos. Sin embargo, las reglas de ciertos lugares advierten cierto comportamiento y cierto número de personas, que fue justamente lo que nos pasó. Nosotros teníamos unos pases, recordarás, Elisa, para poder participar de ese miércoles de audiencia. Incluso estaban nuestras sillas acomodadas para que el Papa Francisco, al término de su audiencia, fuera, nos saludara y bendijera justamente el vestido. No ocurrió porque un error como los que humanamente se cometen no hizo que se llegaran los códigos desde la prefectura de la organización de los miércoles de plaza, que es la que se encarga de este acomodo, directamente a los que íbamos en esta peregrinación. Luego entonces no estuvimos ahí, yo te lo pero dije, sí estuvimos en la audiencia. Claro, yo te lo dije a ti, que al ver yo por dentro toda esta sencillez, con protocolos, pero a la vez ya de, por ejemplo, del padre Paroli, toda esta sencillez con la que se dirigía a nosotros y cómo se movía, todo lo que hacía, para mí fue un punto súper importante para reconciliarme con mi iglesia católica. Y te agradezco enormemente. Ojalá que ahora que ya te vas para allá, para Roma, te puedas seguir conectando con nosotros para que nos estés dando el reporte de todo lo que está pasando por allá, Ramiro. Con gusto a ti y a toda la gente que nos está haciendo el favor de ver. Muchísimas gracias, Ramiro. Te lo agradezco infinitamente. Un fuerte abrazo para tu esposa, por favor, de mi parte. Con mucho gusto, Elisa. Gracias. Hasta luego. Bueno, comadritas, pues ya lo escucharon. Vamos aquí a la cámara 1 o nos vamos a la 2 directamente. Y vamos a continuar, comadres, porque tenemos harto chisme cachetón. Fíjense, comadritas, que está empezando a surgir en redes sociales la profecía de Nostradamus. Vamos con